Hola a todos, sean bienvenidos. En este video les voy a hablar sobre las medidas de posición. Las medidas de posición reflejan la tendencia central y la localización de los datos. Las medidas de tendencia central, denominadas también promedios o denominados también promedios, ubican el centro de los datos, como la media aritmética, la media geométrica, la media armónica y la mediana. Las medidas de localización indican el lugar de los datos más frecuentes, es lo que se conoce como moda, o de los menos frecuentes a partir de los cuartiles. Vamos a empezar el estudio de las medidas de posición con la mediana. Definición. La mediana o valor mediano de una serie de valores observados es el número que separa la serie de datos ordenados en forma creciente o decreciente en dos partes de igual número de datos. La mediana es la medida promedio que depende del número de datos ordenados y no de los valores de datos. Vamos a ver cómo calcular la mediana. Primero veámoslo para datos no agrupados. Se procede de la siguiente manera. Primero, se ordenan los datos de manera creciente. Puede ser creciente o decreciente, no hay problema. Segundo paso. Luego se ubica el valor central. La mediana la vamos a simbolizar como M sub E con esta escritura. Si n es impar, ¿quién es n? El número de datos. La mediana es el dato ordenado del centro. Pero si n, el total de datos, es par, la mediana es la semisuma de los valores ordenados centrales. Veamos un ejemplo. Calcular la mediana para la siguiente serie de datos. Aquí tengo estos datos. Aquí los tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ordenarlos de forma creciente. Solución. Ordenamos los datos de menor a mayor. Aquí están ordenados. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos. Entonces vamos a ubicar el centro. El centro. ¿Qué se hace? Tengo 9 datos. Sumamos n, que son 9, más 1 nos da 10. Si dividimos entre 2 nos da 5. Es el quinto término. 1, 2, 3, 4 y 5. Y miren, tengo 1, 2, 3, 4 datos a la izquierda de 11, a la derecha de 11, 1, 2, 3 y 4 datos. Por lo tanto, jovencitos, la mediana es 11. Así se calcula la mediana para datos no agrupados y cuando la cantidad de sus términos son impares. Miremos un segundo ejemplo, jovencitos. Entonces, aquí tenemos este conjunto de datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos. Ojo que son pares. Solución. Es la cantidad de datos que hay es una cantidad par, ¿no? El número de datos. Son 8 y 8 es un número par. Los ordenamos de menor a mayor. Aquí están organizados. Tenemos 8 datos. Entonces, una técnica que sé utilizar para ubicar los dos del centro es dividir. 8 entre 2 me da 4. Entonces contamos 1, 2, 3 y 4. Este y el siguiente son los datos centrales. Estos dos, este y este. Y miren, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Miren los dos centrales. Repito, se toma la cantidad de datos y se divide entre 2. 8 entre 2 da 4. Contamos. 1, 2, 3 y 4. Este y el siguiente son los datos para la mediana, jovencitos. ¿Qué vamos a hacer, jovencitos? Como ya hemos ubicado estos dos datos que son los centrales, vamos a hallar el promedio de ellos. Para ellos sumamos estos dos datos. Miren, este dato más este dato, que los tenemos aquí.
78 más 87 y lo dividimos entre 2. 78 más 87, 165. Al dividir entre 2 nos da 82.5. ¿Qué significa? Que la mediana de este grupo de datos, que son los mismos que están acá, sino organizados, es 82.5. Significa que el 50% de los datos son menores o iguales a 82.5 y el otro 50% son mayores o iguales a 82.5. Miren, ya hemos mirado cómo calcular la mediana cuando los datos son no agrupados, cuando la cantidad de datos son impares y cuando la cantidad de datos son pares. Vamos a ver ahora la mediana para datos agrupados. Si los valores de la variable se tabulan en una distribución de frecuencias por intervalos, la mediana se determina aproximadamente por interpolación a partir de la distribución de frecuencias acumuladas. Para calcular la mediana se procede de la siguiente manera. Primero, si los valores de la variable se tabulan en una distribución de frecuencias por intervalos, L sub i es un intervalo donde L, aquí está con mayúscula, esta es I mayúscula, I sub i va a ser igual a L sub i, L sub s. L sub i quiere decir límite inferior y L sub s el límite superior. La mediana se determina aproximadamente por interpolación a partir de la distribución de frecuencias acumuladas F sub i y F sub i menos 1. ¿Qué tenemos, jovencitos? Tenemos que tener en cuenta que n medios, que es la mitad de los datos, va a estar entre F sub i menos 1, va a ser menor o igual y menor que F sub i. Voy a hacer un poco de espacio para trabajar aquí. Entonces, esto es lo que habíamos acordado, ¿no? Aquí tenemos una gráfica. Esta es la ojiva de un conjunto de datos. Aquí tenemos n medios, aquí tenemos f sub i menos 1, aquí tenemos f sub i. Y démonos cuenta que n medios está en este intervalo. Aquí tenemos el límite inferior y tenemos el límite superior. Tenemos esta distancia del límite inferior hacia la mediana. Vamos a decir que la mediana está aquí, en esta parte. Aquí está n medios. ¿Qué es lo que vamos a hacer, jovencitos? Entonces, la mediana pertenece a este intervalo, al intervalo L sub i, L sub s. L sub i es el límite inferior y L sub s es el límite superior. La mediana va a ser igual al límite, al límite inferior más esta distancia que la he llamado A. Esta A que está aquí de color azul es la amplitud, el tamaño de ¿quién? Del intervalo. Eso es lo que quiere decir, jovencitos. Entonces, si nosotros restamos f sub i menos f sub i menos 1, ¿quién es f sub i? F sub i es la frecuencia acumulada, ¿no? Y f sub i es la anterior. Vamos a obtener la frecuencia absoluta. Mire, la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a calcular la mediana. Miremos que aquí tenemos este triángulo. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Este que está aquí es A, E y B. El triángulo AEB. Rectángulo en E. Y esta es la distancia A. Aquí tenemos otro triángulo, que es justamente este que está acá. Mire. Vamos a decir lo siguiente, que la distancia AB es esta distancia, ¿no? De aquí a acá es n medios menos f sub i menos 1, ¿no? Eso es cierto. Y que esta distancia es A, la que tenemos acá. Ahora sí, vamos al grande. Este es el triángulo grande, este, que está aquí. ADC. Estos dos triángulos son semejantes, jovencitos. Son semejantes. Miren.
tienen el mismo ángulo, ¿no es cierto? Este de aquí, los mismos ángulos. Este tiene un ángulo recto. Vamos entonces a trabajarlos por semejanza de triángulos. La distancia AC es F sub I menos F sub I menos 1, que lo hemos llamado, o que es la frecuencia absoluta. Y AC, esta distancia, perdón, AD, ¿no? AD. AD es la distancia o la amplitud del intervalo, que la hemos llamado de esta manera. Voy a hacer un poco de espacio, coloquemos hacia acá. Ahora volvemos a la gráfica, ¿no? Como vamos a trabajar solamente con estos triángulos, vamos a armar las siguientes proporciones por semejanza de triángulos. Vamos a ir del grande al pequeño. AC es AB. ¿Quién es AC? F sub I. Entonces, F sub I sobre N medios menos F sub I sobre, entonces del grande, F sub I, sobre el pequeño, que es N medios menos F sub I, igual del grande a la amplitud sobre A pequeña. Listo. Vamos a despejar este A. Entonces, por el principio de la proporción o la ley general de la proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. A por F sub I va a ser igual a esta A, aquí ya la voy a escribir de color blanco, a N medios menos F sub I menos 1, la frecuencia acumulada anterior, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Este F sub I que está multiplicando pasa ¿qué? A dividir. Y tenemos esta parte, ¿no? Que A es igual a la amplitud por N medios menos F sub I menos 1 sobre F sub I. Pero recordemos que la mediana que nosotros miramos es LI más A. Entonces, ¿qué voy a hacer? No tenemos LI aquí, que es el límite inferior. Vamos a sumarle a ambos lados de la igualdad. Mire, LI más A igual a LI más esta parte. Pero LI más A, ¿quién es? Es la mediana. Es decir, hemos encontrado la fórmula cómo calcular la mediana para datos agrupados, jovencitos. Esta es la fórmula, esta es la que vamos a tener en cuenta para resolver problemas. Volviendo a nuestro dibujo, entonces aquí la mediana es igual al límite inferior más la amplitud multiplicada por n medios, la mitad de los datos, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta. Cuando uno identifica n medios en esa fila, allí es donde vamos a trabajar. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo. Tenemos esta tabla. Hallar la mediana para el siguiente conjunto de datos. Aquí tenemos una frecuencia absoluta y estos son los intervalos. Estos son los límites inferiores y estos son los límites superiores. 20 es el límite inferior y 30 es el límite superior aquí en esta clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer, jovencitos? Lo primero, vamos a calcular F sub I, la frecuencia acumulada. Entonces, este 5 lo pasamos. Ahora, a este 5 le sumo este 8. ¿Cuánto nos da? 13. A este 13 le sumo este 12. Nos da 25. Le sumo este 6, 31. A 31 le sumo 14, 45. A 45 le sumo 15, 60. Estos dos datos deben coincidir, jovencitos. Ahora que ya hemos hallado la frecuencia acumulada, vamos a hallar n medios. Para ello ya sabemos que los datos son 60. 60, n que es 60, mírenlo aquí. Dividimos entre 2 y nos da 30. Nos ubicamos en la frecuencia acumulada, aquí, y buscamos un dato que sea mayor o igual, el más cercano a 30. 5, 13, 25 y 31, aquí. Es decir, en este intervalo,
está ubicada la mediana. Entonces lo vamos a señalar. Esta es la clase de la mediana, se llama la clase de la mediana, jovencitos. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar aquí. Entonces veamos los datos. El límite inferior es 50. La amplitud es el límite superior menos el límite inferior. Es decir, 50 menos 60. ¿Cuánto nos da, jovencitos? 10. Entonces miren, ya tenemos el límite inferior, tenemos la amplitud, n medios que es 30. F sub i menos 1 es la anterior a este. ¿Cuánto es? 25. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazar, ¿no? Y la frecuencia absoluta en este caso es 6. Ahora sí, ya con todos los datos que lo hemos hallado, vamos a reemplazar. Entonces, la mediana va a ser igual a 50 más la amplitud, que es 10, por n medios, que es 30, por f sub i menos 1, que es 25, sobre la frecuencia absoluta, que es 6. Primero, hallamos esta diferencia. La mediana es igual a 50, a 10 por 30 menos 25, 5. Multiplicamos. 10 por 5, 50, 50 sextos. Ahora hacemos esta suma, ¿no? Esta suma. 50 más 50 sextos. Bueno, aquí podemos dividir esto. 50 entre 6 es 8.36. Y ahora sumamos y eso nos da 58.33. ¿Qué significa? Que el 50% de los datos es menor o igual a 58.33. Y el otro 50% es mayor o igual a 58.33. Miren, así se calcula la mediana cuando son datos agrupados, jovencitos. Vamos a ver una nota, jovencitos. Entonces, si en el lugar de las frecuencias absolutas se utilizan las frecuencias relativas o porcentajes, entonces haciendo la frecuencia relativa, ¿no? Que h sub i es igual a f sub i sobre n, la frecuencia relativa acumulada menos 1, la anterior, es igual a f sub i, a la frecuencia acumulada, menos 1 sobre n. Entonces, en la fórmula de la mediana, para calcular mejor la mediana, se emplea esta fórmula, jovencitos. Vamos a hacer este ejemplo aquí, el que tenemos, ¿no? Aquí tengo las dos columnas de la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo salió este 0.08? Dividimos 5 entre 60 y nos da 0.08. ¿Cómo sale este 0.13? 8 entre 60. ¿Cómo salió este 20%? O es 0.20. 12 entre 60. ¿Cómo sale este 0.10? 6 entre 60. Este 0.23, 14 entre 60. Este 0.25, 15 entre 60. La suma de ellos tiene que ser 1. Aquí, este 0.8 es el mismo de acá. Ahora sumamos 0.08 más 0.13, 0.22. 0.22 más 0.20, 0.42. 0.42 más 0.10, 0.52. 0.52 más 0.23, 0.75. 0.75 más 0.25, 1, jovencitos. Ahora que ya tenemos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos un medio, ¿no? Aquí hay que darnos cuenta de lo siguiente cuando uno va a calcular la mediana aquí en esta parte. Tenemos un medio. ¿Un medio cuánto es? 0.5. Como es 0.5, busco aquellos que sean menores, perdón, donde sea mayor o igual. Mayor o igual a 0.5. Aquí tenemos 0.52. Y esta es la clase de la mediana. 0.52 es el mayor o igual a 0.5, ¿no es cierto? Y ahora vamos a reemplazar. Entonces, la mediana va a ser igual a la amplitud. La amplitud, ya miramos que es 10 porque 50 menos 60 es 10. Un medio, lo voy a trabajar aquí, así. Pero, jovencitos, si ustedes lo trabajan y lo pueden hacer como ejercicio, 0.52, si lo trabajan como 0.52, vamos a perder unos decimales. Yo lo trabajé así, como 25. ¿Por qué 25, profe? Porque es la acumulada, es esta.
sobre el total, sobre 60. Que recuerden que 25 sobre 60 nos da 0.42. Sino que aquí estoy siendo es más preciso. Estoy tomando todos los decimales, jovencitos. Sobre h sub i, sobre 0.1. Realizamos esta resta. Un medio menos 25 sobre 60 es un doceavo. Listo. Ahora solamente multiplicamos 10 por un doceavo es 5 sextos. Efectuamos la división y mire, nos da 50 sextos, el mismo valor anterior. Si usted los trabaja así con números decimales, jovencitos, se van a perder unos decimales y no les va a dar exacto. Y eso pues ya miramos que es 58.33. Miren el mismo valor de la mediana que calculamos, el mismo. Vamos a ver cómo, ya para finalizar, las propiedades de la mediana. Primero, la mediana solo depende del número de datos ordenados y no del valor de los datos. Por lo tanto, no es sesgada para algún valor grande o pequeño. Segundo, la mediana puede ser calculada para distribuciones de frecuencias con intervalos de diferente amplitud, siempre que se pueda determinar el límite inferior del intervalo de la mediana, L sub i. La mediana puede ser calculada para variables con valores en escala ordinal. La suma de los diferentes valores en valor absoluto de n datos con respecto a su mediana es mínima. Aquí tenemos un caso sin tabular o para datos no agrupados. Para calcular el valor mínimo se emplea esta fórmula. Este es el mínimo. Donde C es la mediana de ¿quién? De los X sub i. Jovencitos, esa es la forma de calcular la mediana para datos agrupados y para datos no agrupados. Jovencitos, que pasen un feliz y bendecido resto de día. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo video.